Los colores de Barbie Made to Move son limitados, pero nuestras muñecas con rodillas y codos rígidos pueden ser de cualquier color. Y un cuerpo Made to Move, por muy bien que lo elijas, no siempre es un perfect match. Bueno, ya ves la diferencia. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué problemón! Pues quédate conmigo y te enseño cómo lo he hecho. ¡Hola, manitas! Hoy vamos a customizar a Elsa, que tiene un tono de piel bastante difícil. Esta es de Frozen 2, de Hasbro, concretamente la que tiene el vestido de tela de una pieza. Y vamos a conseguir un perfect match con un cuerpo de Barbie Made to Move. Hoy tengo 3 opciones. La Made to Move de primera generación del top lila, que es talla estándar, la Barbie Luxe número 6, que es alta, y la Barbie Luxe número 3, que es petit. ¿Empezamos por la del top lila? Pues vamos a ver. Ninguna es exactamente del mismo color que Elsa, así que voy a comparar solo las manos. Para cuando se lleve las manos a la cara, ¿sabes? Sacamos una foto aquí y lista para la comparación. ¿Cuál nos vamos a traer ahora a la mesa? La número 3, la petit. Vale, lo que me gusta de las petit es que muchas veces les cabe la ropa de la muñeca original, porque son de talla similar a las princesas Disney. Saco la foto y listo. Y vamos allá. Solo nos queda traernos la tercera opción. La alta, la número 6. Efectivamente, yo creo que esta Made to Move es la más clarita que se ha fabricado. Corregidme si me equivoco. Ahora veremos la diferencia en detalle. Sacamos la foto y ya podemos comparar todos los colores. ¡Bien! La del top lila, como ves, es demasiado oscura y de base más amarilla. La Barbie Luxe número 3 también es demasiado oscura y de base más rosa o marrón. Y la número 6 es incluso más clarita que Elsa, menos rosa y más amarilla. Yo creo que es la mejor candidata. ¿Tú qué crees? Venga, pues descartamos la del top lila y la número 3 y nos quedamos con la Barbie Luxe número 6. Ya le he quitado a Elsa su vestido y le he puesto un pijamita para su tratamiento de spa. El peinado se lo voy a modificar, así que sin problema. La embolso para que no se me moje y me gusta enrollar el plástico alrededor del cuello, que me quede ahí bien pegadito. Y lo mismo con la Barbie, que me encanta. Esta lleva el molde facial de Victoria. Vamos a ablandar las cabezas de vinilo sumergiéndolas en agua muy caliente. Bueno, esto estaba hirviendo cuando ha salido del microondas. Si lo haces, no te quemes. Y las dejaré a remojo unos 5 minutillos. Una vez pasado el tiempo, las saco del agua y aquí está Victoria 6. A Elsa la voy a dejar un rato más, que tiene la cabeza bastante dura. La cabeza de Victoria 6 está muy blandita y vamos a poder superar la tuerca y el garfio. Bueno, muy importante, sujeta el cuello desde muy cerca para evitar que se te parta, ¿vale? Voy presionando y ahí he superado la tuerca. Y ahora presiono la cabeza en este sentido, de atrás a adelante, y volteo de forma totalmente lateral. Y ahí tenemos un lado del garfio y el otro ya sale por sí solo. Como ves, se ha deformado, pero no pasa nada. Presionando un poquito, ya vuelve a su forma. Esta cabecita ya la podemos guardar. Y vamos con Elsa. ¡Bien! Está blandita, volteo y ahí está la tuerca. Aquí hay un dobladillo de vinilo muy grueso. Voy a ayudarme con un destornillador chiquitico, plano. Vamos a ver por aquí, vamos por allá, por aquí. Y vamos allá. Introduzco el destornillador y deslizo el vinilo de la cabeza sobre el garfio. ¡Epa! Le devuelvo la forma al garfio y ya tenemos la cabecita de Elsa. Como ves, tanto los garfios como los cuellos son de tamaños muy diferentes. Vamos a comparar las cabezas. Hola. Bueno, el agujero del cuello también es muy diferente. Es bastante más grande en la Barbie que en Elsa. Si uso un lápiz como referencia, ves que entra muy justito en la Barbie. Y no cabe en absoluto en Elsa. Voy a medir también el agujero exterior. Esta herramienta en la Barbie va holgadita, pero tampoco cabe en la cabeza de Elsa. Tengo aquí papeles de lija, empezaré por uno intermedio. Uso el lápiz para ayudarme a enrollarlo, lo aprieto un poco más, compruebo que cabe en el agujero y vamos a lijar. En el proceso voy a manosear la cabeza muchísimo y no queremos mancharla, así que voy a ponerme un guante de algodón. Se venden como para trabajos de limpieza y así en mercerías, ferreterías o, bueno, en Amazon. Le doy vueltitas y usaré el lápiz para ir comprobando. Vueltitas, hasta que por fin el lápiz entra justito, como en la Barbie. Para el agujero exterior tendré que hacer algo más de presión porque es más grande, así que introduzco el lápiz en el rollito
y así tengo una superficie dura en la que apoyar. Compruebo y sí, más o menos ya nos cabe. Tarea completada. Pero el color, lo que es el color, no nos va a casar. Bueno, ya lo ves, el cuerpo es más marrón, vainilla, y la cabeza más rosa, fresa. Vamos a solucionarlo con tizas pastel y fijaremos con Mr. Super Clear. El pelo se suele proteger con tela y alfileres, pero yo me apaño muy bien con esta cinta de carrocero que apenas pega. He cortado un montón de cuadraditos, le voy a hacer un casco. Voy adaptando los cuadrados a la primera línea del cabello y como apenas pega, no me va a dejar el pelo pegajoso. Voy por todo el contorno y usaré film transparente para cubrir la trenza. Añado más cinta para fijarlo todo, que quede bien tapadito, y al usar el spray simplemente sujetaré la cabeza de esta manera. Pues ala, vamos a aplicar una primera capa como imprimación antes de pintar. Agito bien el bote, hago un primer disparo al aire, mantengo la cabeza a unos 50 centímetros y esto es casi nada, Fus fus en la cara, una nubecilla, fus fus en el cuello y ya está. El Mr. Super Clear seca en segundos, pero yo por si acaso la voy a dejar reposar, pillada por la trenza en un cajón. La cabeza está flotando en el aire, no toca el mueble para nada, y la dejaré aquí tranquilita 1 minuto o 2, no más. El casco se lo pondré otra vez cuando barnice entre manos, pero mientras pinto se lo quito para que no me quede el pelo pegajoso. Tendré el cuerpo cerca para usarlo como referencia y usaré tiza pastel en vainilla, gris y blanco. Tienen que ser tiza, sin grasa. Esto es un cartón de embalaje que voy a usar para pulverizar las tizas pastel. Gris, vainilla, blanco. Y usaré pinceles de maquillaje. Este biselado me gusta mucho. Y ahora verás, te dicen, sí, tú graba con luz natural, que te va a quedar el vídeo muy bonito y evitas sombras de los focos y tal. Y vas tú y te lo crees. Y entonces pasa una nube, te tapa el sol, se te queda el vídeo negro y tú, que no puedes parar la grabación porque esto está a medio pintar y no tiene vuelta atrás y piensas, bueno, yo continúo, ya lo editaré como pueda. Y justo entonces se va la nube y vuelve el sol. Y ¡ay, qué alivio! Justo a tiempo para comprobar la primera capa y ver que tendremos que aplicar muchas más. Venga, pues sigo aquí pintando, difuminando y comprobando. Le pondré su casco de cinta para barnizar entre capas hasta que el color de la cabeza case con el cuerpo. ¿Y cómo lo ves? Bastante parecido, ¿verdad? Así estaba antes y así está ahora. ¡Qué bien! Pues vamos a poner la cabeza. La meto en una bolsa hermética con el agujero del cuello bien pegadito a la superficie. Cierro para que no se me moje, la sumerjo de nuevo en agua muy caliente y tras otros 5 minutillos la saco del agua y ya está lo bastante blandita para ponerla en el cuerpo de la Barbie Luxe número 6. Aprieto los garfios juntitos, coloco la cabeza y presiono con cuidado, con movimientos envolventes. Aseguro bien todo el perímetro. Ajá, todo correcto. Y aquí la tenemos. Y como puedes ver, ahora el match sí es perfecto. Tanto en el cuello, como en las manos, como en la sensación general de la muñeca. ¡Qué mona! Y totalmente articulada. Así que voy a poder hacer esto. Ahora estoy articulada. Soy muy expresiva. ¡Bien! Lo que tenía ya previsto es que esta diferencia de altura es más que considerable. El cuerpo de Elsa mide unos 23 centímetros y medio y el de Victoria 6 unos 26 y medio. Parece poco, pero 3 centímetros a esta escala es muchísimo. Oye, ¿y eso qué implica? Pues implica que este vestido no nos va a quedar bien en este cuerpo, así que vamos a tener que modificarlo. Oye, ¿y esta tía por qué me llama Victoria 6? No sé. Será que trajo muchos años en 3D y es el nombre de una figura básica. Ah, vale, eso será. Pues efectivamente el vestido no le asienta. Le queda muy tirante de sisa, aunque el largo no me disgusta. Queda como una falda midi que, la verdad, le favorece bastante. Por detrás no le cierra, ni de lejos. Y no hay nada de margen para sacar tela, está cortada al ras. Y de aquí le aprieta tanto que la falda le queda más corta por detrás que por delante. ¿Ves? Habría que liberar esta tensión para que la falda caiga con normalidad. Para lo que es estructura tengo braguitas Flower Power de 95% algodón, 5% elastano, una cinta de pelo totalmente elástica y esta cinta plateada que es muy rígida. ¿Para la decoración? Pues mira, tengo este corte de tul
que es un poco vasto, pero tiene estos copos de nieve plateados que nos pueden añadir detalles interesantes. También tengo esta cinta de material similar, con estrellitas plateadas, es bonita. Y además, al ser tan larga, nos puede servir para un sobrevestido, una sobrecapa, no sé. También he conseguido esta otra cinta que va pasando de morados a verdes. El tejido es mucho más fino y me encanta. También tengo esta cinta que es súper tiesa, pero puede venir bien para aportar algún detalle. Pero más que para el vestido, me gusta para las botas. Bueno, ya ves que el propio molde de las botas trae ya este relieve. Y añadiendo los copos puede quedar muy gracioso. Incluso se nos puede ir la olla del todo ya y añadir este tipo de pegatinas de caralliñas. ¿Te imaginas? Yo sé de alguien a quien le van a inspirar mucho todos estos materiales. ¿Quién es? Pues ¿quién va a ser? Alexandra Manualidades. Hola. Os voy a pedir que me deis algo de tiempo para terminar el vestido y en cuanto tenga el vídeo os lo pongo aquí. Así que toca tu pantalla porque seguimos aquí en Playful